Bueno, el tema que vamos a ver hoy va a ser amplificadores operacionales. Bien, vamos a ver lo que sería un amplificador operacional, básicamente, o sea, las propiedades que tiene. Vamos a ver qué pasa con un operacional cuando está en lazo abierto, con un operacional cuando está en lazo cerrado pero con realimentación negativa, y cuando está en lazo cerrado con realimentación positiva. Bien, vamos a ver cuáles son las propiedades que tenemos que utilizar para lo que sea ejercicios. Bien, vamos a comenzar con lo que sería un amplificador operacional. Bien, este sería el símbolo de un amplificador operacional. Tenemos una entrada tensión positiva y una entrada tensión negativa y una salida. ¿Cuál sería la función de esto? Bueno, sería la diferencia, B sub D sería B sub D, B sub A menos B sub menos. Esa sería la tensión diferencial que hay entre las entradas, y la salida sería una ganancia multiplicada por ese valor diferencial. ¿Cuál es el tema de todo esto? Que la ganancia de este amplificador en sus condiciones ideales tiende a infinito, o sea, tiene una ganancia extremadamente grande, o sea, la diferencia entre esas, o sea, el valor de tensión diferencial entre la pata B más y B menos, o sea, se le amplifica una infinitésima veces lo que sería eso. Bien, o sea que es algo muy ilógico que pase eso. Bueno, por otro lado tenemos, por ejemplo, dentro del amplificador operacional tenemos la pata más, entrada menos, entrada más y la salida. Pero a su vez tenemos alimentación positiva, B sub C, C, y alimentación negativa, Eso sería la alimentación. Dentro de los pines que podemos tener en un amplificador operacional, tenemos dos pines, en algunos, no en todos, dos pines que se llaman offset. ¿Qué significa el offset? El offset lo que hace es corregir, en caso de operacionales reales, la diferencia cuando vale 0 entre B más y B menos, o sea, B sub D igual a 0, resulta que en la salida nos da una tensión diferente de 0. Entonces, como quien dice, con una resistencia que conectamos entre los pines de offset y lo conectamos a la alimentación, podemos corregir y eliminar esa pequeña tensión que tenemos a la salida cuando nosotros tenemos la tensión diferencial 0. O sea, ¿cómo hacemos esto? Alimentamos el operacional, cortocircuitamos B más con B menos y tenemos una tensión 0, y vemos que en la salida tenemos una tensión diferente a 0. Ahí nosotros regulamos este potenciómetro hasta que la salida sea 0, y ahí sí corregimos el offset que tenemos. Bien, esos son algunos pines que vienen con algunos integrados. Bueno, vamos a ver las características de este operacional. Aparte de que la ganancia de la salida diferencial es infinito, y la salida sería la tensión diferencial por esa ganancia. Bueno, otra de las características que tenemos es que tenemos una impedancia de entrada infinito. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nosotros no tenemos caída, no tenemos consumo de corriente por parte de este amplificador. Y eso conlleva, por ejemplo, que nosotros la corriente de entrada por I más, o sea, por la pata más, va a ser 0, y la corriente que va a entrar por la pata menos va a ser 0. O sea, no tiene consumo de corriente prácticamente. Bien, eso sería una de las características, que la impedancia de entrada sea infinita. Otra de las características que tiene es que la impedancia, si la miramos desde afuera, es 0. O sea, que tiene una impedancia de salida 0. ¿Qué significa esto? Que podemos conectar varios de estos en cascada sin tener problemas de caídas grandes, Eso sería lo que sería ideal. Bien, esta otra característica, que la impedancia de salida, si miramos desde afuera hacia allá, es 0, hace eso, que podamos conectar muchos operacionales en cascada. Bien, básicamente nosotros tenemos una alimentación B sub C y B sub E, pero nosotros vamos a tener otra tensión cuando estos son muy grandes y rebasan los límites de lo que sería el amplificador. Tenemos una tensión de saturación más y saturación menos. O sea, si nosotros pónganle en que tenemos que este operacional tiene una tensión de saturación de 10 volt y nosotros permite que lo alimentemos a 12 volt positivo y 12 volt negativo, o sea, más o menos 12 volt, nuestra tensión cuando se sature va a ser de 10 volt, es lo que diga la tabla de datos. Bien, eso por un lado. Bueno, así que acá el offset corrige la tensión de salida cuando
la tensión diferencial es 0 y la tensión de salida no es 0. Eso fue lo que dijimos del offset. Bien, eso sería un amplificador operacional básicamente. Tiene esas propiedades. Así que repasamos. La tensión diferencial B sub D sería B sub más, B sub menos. La salida sería una ganancia diferencial por la tensión de la diferencial, sería la salida de ese amplificador. La característica que tiene, que es prácticamente irreal, que la ganancia tiende a infinito. Por otro lado tenemos impedancia de entrada infinita, impedancia de salida 0, por lo cual no consumimos corrientes y podemos corregir o sea, por medio del offset podemos corregir esa pequeña diferencia que hay cuando nosotros no tenemos tensión en los pines. O sea, BD es igual a 0, corregimos con el offset. Bien, eso sería, como dijimos, la parte de teoría sobre el amplificador operacional, lo que sería ideal. Bueno, ahora vamos a ver las interconexiones que nosotros podemos hacer. Bueno, nosotros podemos, por un lado, lo que se llama lazo abierto, podríamos conectar un amplificador operacional sin realimentación, simplemente le ponemos un potencial acá y un potencial ahí y vamos a trabajar así, sin realimentación. Eso se llama lazo abierto. ¿Qué va a pasar en ese caso? Bueno, el amplificador operacional se va a comportar como un comparador. ¿Qué significa un comparador? Que va a comparar la tensión que yo tengo en B más con la tensión que tengo en B menos. Vamos a tener una grafiquita parecida a esta. Si yo tengo que B sub más es igual a B sub menos, ¿qué va a pasar? El amplificador me va a tirar a la salida la tensión que yo tengo aquí en la alimentación más. Si B más es positiva, B sub O va a ser igual a B sub C, salvo que B sub C sea mayor a la tensión de saturación, y ahí sí me va a dar la tensión de saturación. Pero pónganle que si yo tengo acá 5 volt y saturo acá pongo 1 volt y acá pónganle, acá pongo 2 volt y acá pongo 1 volt, B más es mayor, o sea 2 es mayor que 1, entonces la tensión de salida va a ser 5 volt, que es lo que tengo acá, sería B sub C. Pero en el caso que el operacional se me sature a los 12 volt y yo le ponga 15 volt acá, la salida va a ser 12 volt y no 15. Esa es la diferencia entre esto. Bien, va a pasar lo mismo si yo tengo que B sub más es menor a B sub menos, entonces la salida va a ser lo que sería la tensión acá, o sea la parte de negativa, y me sería la lo mismo pasa para la parte de saturación. En el caso que yo sature, que tenga menos 12, sería la tensión de saturación, y yo le pongo menos 15, me va a tirar menos 12 y no menos 15. Pero si yo esto lo pongo a tierra, por ejemplo, y tengo que la tensión B más es menor que B menos, me va a tirar 0 volt, lo que sería B. Bien, esto serviría como para hacer una onda cuadrada. Si yo pongo acá 5 volt y luego pongo 0 volt y voy variando acá, esto me va a dar de 0 a 5 volt. Acá tengo la representación gráfica donde tengo la tensión diferencial, tengo la tensión en B sub O, y si yo estoy con por ejemplo B sub D sería menor que 0, estoy con que B sub menos es mayor que B sub más, entonces estaría en esta parte. Pero si tengo que B sub D es mayor que 0, estaría en esta parte, que B sub más sería esto. Y da la casualidad que cuando yo tengo que B sub más y B sub menos son iguales, tengo sí una tensión diferencial, y ahí se cumpliría que tengo 0, o sea, sería la parte de transición. Eso sería muy difícil llegar a que B sub más y B sub menos sean idénticos, porque es un componente muy sensible, o sea, bastaría nada para pasar de un lado al otro. Bien, eso sería realimentación lazo abierto, o sea, no tengo ningún tipo de realimentación. Bien, acá yo tengo, por ejemplo, que la ganancia es muy grande, entonces yo puedo engañar a mi amplificador operacional para poder no depender de esa ganancia tan grande y hacerla que dependa de otra ganancia. Si voy a utilizar todo lo que sería la propiedad de lo que tenemos acá de la impedancia infinita, la salida 0
el que no consume corriente y en que puedo conectarlo en cascada. Yo puedo utilizar todas esas propiedades, pero puedo engañar, como quien dice, al operacional y tratar de evitar de que me pase esto, que yo tenga ganancia infinita, ¿no? Entonces, con una ganancia infinita se me saturaría enseguida. Entonces yo puedo utilizar todas las otras propiedades engañando al operacional. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer retroalimentando lo negativo, haciendo una realimentación negativa. ¿Ah? Bien, si yo tengo una realimentación negativa, ¿qué significaría? Bueno, acá estamos haciendo un lazo cerrado, ¿no? Donde voy a tomar una porción de la salida para introducirlo en la entrada. Eso sería realimentación. Y es negativa cuando nosotros supuestamente restamos esa, como quien dice, esa ganancia. Y sería lo mismo que conectarlo en el pin menos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar un poco. O sea, yo tomo una porción de la salida y se la coloco a la entrada. Entonces yo tengo que, bueno, por definición, B sub O es igual a la ganancia menos la tensión diferencial, que sería B más menos B menos. Si miramos este circuito como lo conecté, tengo que B más es igual a DI, o sea, la entrada. Pero B menos sería la entrada multiplicado por el B, o sea, el otro pedacito de ganancia que yo tengo con respecto a BO. Entonces nosotros vamos a sustituir B más y B menos y vamos a tener esta ecuación. Tenemos que AD sería B sub I, que sería la entrada, menos la porción que nosotros tomamos de la salida. Acomodamos un poco eso, y despejamos, o sea, pasamos el BO para acá. Nos queda todo de un lado BO y del otro lado BI. Y hallamos la función de transferencia, que sería esa. Bueno, si nosotros observamos o cuando uno analiza la parte de la estabilidad de los circuitos, vemos que este circuito, al tener un más abajo, es muy estable. Entonces nosotros utilizamos esa estabilidad para poder hacer retroalimentación negativa. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos que es estable, o sea, podemos utilizar este tipo de circuito. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esta propiedad. Por ejemplo, que la ganancia tiende a infinito. Así que si la ganancia tiende a infinito, 1 más beta, como esto es muy grande, o sea, la ganancia diferencial es muy grande, yo puedo suponer que va a ser lo mismo que sumarle 1 o no sumarle 1. Entonces me quedaría aproximadamente lo mismo que beta por AD. Como son valores muy grandes, lo puedo hacer. Entonces yo acá lo que puedo hacer es BO dividido BI es igual a esto, y saco lo que sería el 1 y simplifico esto y me quedaría 1 dividido beta. Entonces yo tengo que B sub O es igual a 1 dividido beta por B sub I, sería una ganancia. Entonces yo de una manera pude eliminar la ganancia, la ganancia diferencial que tiende a infinito, la pude eliminar de mi circuito y pude engañarlo. Entonces yo tengo que BO va a depender de BI y de una ganancia que yo voy a colocar artificialmente, o sea, lo que quiero que me salga o sea, la ganancia que yo quiero tener en mi circuito, que va a ser el beta, que es algo que yo puse. Bueno, por un lado tenemos que es un sistema estable y por otro lado yo logré engañar a lo que sería mi ganancia. Logré eliminar esa ganancia diferencial que tendría a infinito y me quedó esa ecuación. Y bueno, y con eso yo voy a trabajar. Y ahí sería el porqué de la realimentación negativa. Bueno, para los ejercicios, ¿qué vamos a utilizar con este tipo de realimentación? Bueno, vamos a tener realimentación. Bueno, para los ejercicios, perdón. La corriente vamos a poder utilizar que la corriente más y la corriente menos, o sea, lo que entra al amplificador operacional es 0, es descartable, no se utiliza, así que nosotros todo lo que entre para el operacional lo tomamos como 0. Bien. Por otro lado, podemos utilizar las impedancias, que Z de entrada diferencial va a ser infinita y la Z de salida va a ser 0. Eso muy poco se usa, pero se puede utilizar. Por ejemplo, tenemos las tensiones. Nosotros cuando utilizamos nodos podemos utilizar que B sub más es igual a B sub menos y utilizamos esa propiedad para
decir, bueno, tengo un operacional, utilizo esta propiedad y ahí lo resuelvo. Bien, otra de las propiedades que se puede utilizar es el cortocircuito virtual, en donde yo tengo el operacional que tenemos como si estuviéramos en un cortocircuito, como tenemos un cortocircuito ahí, pero tenemos una propiedad diferente, que sería que la corriente entre B más y B menos es cero. O sea, tenemos como un cortocircuito medio extraño, porque si yo tengo un cortocircuito, la corriente va a circular toda, pero en este caso, este cortocircuito da la casualidad que no consume corriente. Es un cortocircuito bárbaro. O sea, yo si bien sustituyo por un cortocircuito, pero le tengo que poner la propiedad de que no me consume corriente. Y esto se utiliza para calcular en caso que yo quiera calcular el mallas. Generalmente los circuitos con operacionales se utiliza cálculos por nodos y no por mallas, pero se podría calcular por mallas si utilizo esta propiedad de cortocircuito, pero a su vez que la corriente sea cero. Bien, esto sería donde la mayoría de las aplicaciones se desarrollan utilizando retroalimentación negativa. De ahí se pueden hacer sumadores, restadores, diferenciadores, integradores, una cantidad de circuitos. Se pueden simular condensadores, bobinas. O sea, hay un sinfín de ejemplos que se pueden utilizar también como como amplificadores de señales para instrumentos y todo lo demás. Tiene muchísimas aplicaciones lo que sería la retroalimentación negativa y vamos a ver varios ejemplos de ellos. Bueno, ahora vamos con lo que sería retroalimentación positiva, que es algo bien, que nos genera una propiedad muy buena, pero no es tan buena como lo que sería la retroalimentación negativa. Lo que nos hace es generar una histéresis, por ejemplo, en los comparadores. Vieron que acá teníamos comparadores que eran bastante abruptos, o sea, venían cuando llegaban, pasaban por cero, saltaban y cambiaban de polaridad prácticamente instantáneo. Esto tiene un círculo de histéresis, que lo vamos a ver con un ejemplo, en donde nosotros podemos no ser tan abrupto, sino con una pequeña histéresis para que, bueno, cuando demos el ejemplo se los voy a explicar bien. Pero vamos a lo que sería la retroalimentación. Bien, la retroalimentación positiva. Bien, hago básicamente el mismo circuito, nada más que alimento B sub I por la pata menos y alimento una porción de la salida en la pata más, y lo realimento con una ganancia. Si hacemos el análisis, bueno, no le expliqué, por ejemplo acá, la gráfica. O sea, yo tengo, si yo me sobrepaso de mi tensión de saturación, voy a tener, por ejemplo, tensión más y tensión menos cuando me sature, pero cuando no estoy dentro de la tensión de saturación, voy a tener una zona activa del amplificador en no negativo. Perdón, eso me había olvidado de comentárselos, simplemente es gráfico. Bien, pero si yo tengo realimentación positiva, voy a tener otra gráfica y ahora la vamos a ver. Bueno, pero vamos a analizar cómo analizamos el de retroalimentación negativa. Yo voy a alimentar en B sub I, voy a tomar una porción en B sub más, en B sub I va a ser B sub menos. Ahí está. Bueno, yo voy a aplicar la misma ecuación. Voy a tener que B sub O va a ser, por definición, mi ganancia, que sería infinita, más B sub D menos B sub menos. B sub más, perdón, menos B sub menos. B sub menos va a ser igual a B sub I, que es lo que estoy entrando, y B sub más va a ser beta por B sub O, o sea, una porción de lo que sería la salida. Retroalimento la salida, la vuelvo a meter en la entrada, en forma de suma. Entonces yo aplico eso y tengo B sub más y B sub menos. Bien, paso para un lado y paso B sub O para un lado y me quedo delta B sub I por el resto de B sub O. Hallo la función de transferencia, que sería B sub O sobre B sub I, y me da una ecuación de este tipo. Delta B dividido beta por A por menos 1. ¿Qué pasa con este tipo de sistema? Este es un sistema muy inestable, porque yo tengo un polo. Tengo abajo, puedo tener una raíz, un polo, como quien dice en lo que sería cuando estudiamos sistemas. Bien, vamos a estudiar este sistema y vamos a obtener que este sistema es inestable. ¿Qué significa que es inestable? Que va a variar esos valores, o sea, este cociente
va a ser muy inestable, va a tender a ser infinito por un rato y otro rato va a tender a ser cero y va a ser algo bastante inestable, ¿no? O sea, no se va a comportar como se comportaba acá en la estabilidad. En esta estabilidad, en esta propiedad, hay una diferencia muy grande. Estamos hablando de cuando tendemos a infinito, este valor va a ser muy inestable. Entonces, no se van a cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, no se va a cumplir el cortocircuito virtual y no podemos decir que B sub más va a ser igual a B sub menos. En este caso acá sí exigíamos, por ejemplo, que B sub más sea B sub menos utilizando esto, ¿ah? Cuando hacemos esto y al ser estable, esto sí se cumple, pero en este caso acá no se cumple por ser inestable. Y por ser inestable tampoco tenemos un cortocircuito virtual. Entonces esas propiedades no vamos a hacer, no va a pasar esto. No vamos a forzar que B más sea igual a B menos. Bien, es difícil de explicar y de entenderlo, pero pasa eso. Al ser inestable pasa esto y esto. No hay cortocircuito virtual y no se fuerza a que B más sea igual a B menos. Entonces no va a pasar esto. Lo que sí va a pasar va a ser lo siguiente, que es lo que vamos a utilizar para ejercicios. Se va a pasar que la corriente de entrada y la corriente, o sea, por B más, por la corriente en la pata más y en la pata menos van a ser cero. Eso sí se va a seguir cumpliendo porque la impedancia de entrada sigue siendo infinita. Lo que se va así a obtener es que B más y B menos van a ser diferentes, ¿ah? Pero cuando B más sea mayor a B menos va a pasar esto, y cuando B menos sea mayor a B más va a pasar esto. Se va a pasar lo mismo que teníamos acá, ¿ah? Exactamente cuando teníamos alimentación directa, ¿tá? Por un pequeño intervalo uno va a ser mayor y otro va a ser menor. Entonces se va a comportar de esta manera. B sub más va a ser esto y B sub menos va a ser esto. Cuando analicemos la realimentación vamos a ver que ahí vamos a formar una pequeña histéresis, que esto se va a pasar en diferentes tiempos. Bien, eso es lo que sería amplificadores operacionales, no tiene mucho más. El análisis de esto sería comparadores con histéresis y algunos otros circuitos más que lo vamos a ver. Esto sería comparadores sin histéresis, ¿no? Que sirven como para disparar algo. Y después tenemos lo que sería amplificadores en la zona activa, que sería con realimentación negativa. Acuérdense, en realimentación positiva son inestables, o sea, se van a tomar las tensiones de entrada dependiendo de la diferencia. Y cuando tenemos esto, sí es estable y podemos utilizar esto para los ejercicios. Tenemos cortocircuito virtual y tenemos que las tensiones son iguales en la pata más y en la pata menos. Bien, ahora lo único que falta es hacer un lote de ejercicios para poder entender bien cómo funciona cada uno. Vamos a hacer tanto de comparadores, tanto de lo que sería la zona activa, o sea, alimentación negativa, y lo que sería alimentación positiva vamos a hacer algunos también. Bien, esto ha sido todo de operacionales.